Muy bien, bienvenidos. Vamos a iniciar entonces esta video sobre la ubicación de lesiones en el sistema nervioso central. Para eso vamos a delimitar los objetivos del video. Lo primero es que vamos a utilizar la anatomía y la fisiología para ubicar esas lesiones, las lesiones más relevantes y más, presentes en las profesionales de la salud para la ubicación de estas lesiones neurológicas. Hay lesiones que claramente van a salir del enfoque del video que tienen que ver con lesiones ya demasiado específicas de algunas regiones. Vamos a utilizar aspectos claves para orientar la posible ubicación de la lesión neurológica. A esto se refiere a que cada órgano, cada sistema, nuestro sistema nervioso central, va a tener unas características propias que nos permiten de manera clara identificar dónde está la lesión. Aquí entonces vamos a hablar entonces de lesiones cerebrales o encefálicas, lesiones en el diencéfalo, lesiones en el mesencéfalo, lesiones en el puente, en la protuberancia del bulbo raquídeo, en la médula espinal y finalmente en el cerebelo. Vamos a arrancar con el cerebro o con el encéfalo. Recordemos entonces que en él va a ser importante la presencia de alteraciones en las funciones mentales superiores. Esas funciones mentales superiores son, por ejemplo, la memoria, el lenguaje, la atención, la personalidad. Si vemos entonces un poco en esta vista lateral, vamos a ver, por ejemplo, que acá en la corteza prefrontal podemos ver alteraciones del juicio, de la concentración, de la iniciativa y de la solución de problemas. Hacia esta región, relacionada con las áreas de Brodmann, podemos ver alteración parcial de la parálisis de la mirada conjugada, que generalmente en este caso va a estar desviada hacia el lado de la lesión. Vamos a tener una fascia de Broca, una fascia no fluente, en el caso de lesión aquí a nivel cerca del opérculo o la porción triangular de la circunvolución frontal inferior. En esta circunvolución precentral se va a manifestar principalmente por la pérdida de la fuerza, ahora que en esta región sobre los miembros superiores, y aquí en esta región sobre lo que tiene que ver con la que es la cara y la parte superior de la cara. Recordemos que aquí en la postcentral vamos a tener entonces al contrario pérdida de la sensibilidad aquí nuevamente en los miembros superiores y aquí nuevamente en la cara. No recordar que acá de todas formas, como es una parálisis facial, por ejemplo acá central, pues la alteración va a ser sobre todo de los músculos de la hemicara inferior. Por aquí podemos tener inclusive la presencia de ageusia o alteraciones del gusto, vamos a tener la pérdida de la asterognosia, podemos tener aquí en el lóbulo parietal también un síndrome que se llama síndrome de negligencia contralateral, donde el paciente no reconoce la parte contralateral de su cuerpo, y también podemos tener una fascia fluente o la fascia de Wernicke, que recordemos que es la alteración de esta circunvolución supramarginal, en donde el paciente tiene dificultades para comprender el lenguaje. Entonces en esta cara vamos a tener principalmente este tipo de lesiones. Si nos vamos hacia la cara medial, recordemos entonces que las alteraciones motoras y sensitivas van a tender a ser de los miembros inferiores, tanto la parte motora como la parte sensitiva. Sin embargo, acá recordemos que siempre va a predominar un síndrome de motoneurona superior. Es el que va a predominar en esta región, porque estamos hablando de la parte cortical. Aquí en esta cara también vamos a tener alteraciones de la memoria, de la formación de nuevos recuerdos. Vamos a tener una hemianopsia homónima con lesiones del lóbulo occipital y también alteraciones emocionales y de comportamiento. Bien, muy importante recordar que a veces las alteraciones de comportamiento pueden estar relacionadas con alteraciones propias a nivel encefálico. Si la lesión es en el diencéfalo, y más específicamente hablando, que igual es el tálamo, pero también hablando de los núcleos de la base, se va a manifestar principalmente por alteraciones del movimiento. Entonces recordemos que aquí en el diencéfalo tenemos lo que es el núcleo caudado, tenemos lo que es el putamen, tenemos lo que es el globo pálido, como núcleos de la base, o núcleos basales, y también tenemos la presencia del tálamo. El tálamo recordemos que es un sitio de estación sensitiva, donde toda la parte sensitiva y sensorial pasa por allí, con excepción del olfato, por lo tanto podríamos tener manifestaciones de lesiones a ese nivel. En la parte extrapiramidal, que corresponde a esos núcleos de la base, se manifiesta principalmente entonces con alteraciones, como les decía, en el movimiento. Y no es que no pueda ejecutar el movimiento, sino se caracteriza por la presencia de movimientos incontrolados, por la presencia en el paciente de movimientos que no puede controlar. Enfermedades características de esta región, el Parkinson, por ejemplo, las coreas como de Huntington, la corea de Sydenham, que son enfermedades que afectan estos sistemas. Recordad que aquí también están los cuerpos mamilares y el hipocampo, donde también podríamos tener lesiones obviamente relacionadas con la memoria. Ya a nivel del tallo, lo importante es la alteración de los pares craneanos. Y si vemos entonces, esa alteración de los pares craneanos se da dependiendo de la región.
Entonces tenemos los pares 3 y 4 a nivel del mesencéfalo, donde se ven principalmente afectados los movimientos oculares. Tenemos los pares 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Aquí vemos acá, y aquí alcanzamos a ver una parte del octavo, donde vemos alteraciones relacionadas con ellas, como alteraciones, por ejemplo, en la masticación, en la expresión facial, en la salivación, en la producción de lágrimas, y ya más un poquito más hacia abajo, aquí estaríamos más o menos marcando el límite entre lo que es la protuberancia y el bulbo. Ya vemos que en el bulbo vamos a tener las manifestaciones clínicas de lesiones del octavo también, que pueden estar presentes también en el bulbo, pero sobre todo del noveno, del décimo y del 12º par, porque digamos el 11º, si bien está acá, la lesión generalmente se manifiesta un poco más abajo. Vamos a tener también alteración de la salivación, de la deglución, del reflejo de oxígeno, de la respiración, del control de la circulación y obviamente de los movimientos de la lengua. El punto clave entonces que acá para que ustedes puedan recordar fácilmente es que recuerden tanto los orígenes aparentes como los orígenes reales, lo que les van a permitir ubicar dónde está la lesión. Entonces, básicamente, nuevamente acá hablando, tercero y cuarto van a estar a nivel del mesencéfalo, el quinto, el sexto, el séptimo y la mitad del octavo, porque la mitad de los núcleos del octavo están en la protuberancia, la otra mitad del octavo, el noveno, el décimo y el 11 van a estar presentes en el bulbo. Y eso les permite, si ustedes saben bien las funciones y entienden dónde están los núcleos, pues pueden ubicar fácilmente una lesión a este nivel, ya sea vascular o de otra etiología. Ya hablando propiamente de lo que es ya la médula espinal, entonces podemos considerar, recordemos que en la médula tenemos pues, lo que es la sustancia gris y tenemos lo que es la sustancia blanca. Aquí vamos a colocar la sustancia gris y aquí tenemos entonces su sustancia blanca. Acá en la sustancia blanca recordemos que van las vías que van ascendiendo y descendiendo, entre ellos las vías, por ejemplo, corticoespinal. Entonces vamos a tener alteraciones motoras que también se van a relacionar con un síndrome de motoneurona superior, sobre todo la vía piramidal. Recordemos que esa vía va desde la corteza motora que vimos al principio hasta lo que es la médula espinal. Sin embargo, a nivel de la parte de la sustancia gris, en las astas anteriores, por ejemplo en esta región, y una vez sale hacia el nervio periférico, vamos a tener lesiones manifestadas por síndromes de motoneurona inferior. Recordemos, y eso es muy importante, que la motoneurona superior se caracteriza por síntomas como la presencia del signo de Babinski, como la presencia de la hiperreflexia en forma de hipertonía, como la presencia de hipertonía, de hiperreflexia y de signo de Babinski. Entonces, que el signo de motoneurona inferior se caracteriza por lo contrario, por hiporreflexia, por atonía o hipotonía y por la ausencia del síndrome de Babinski. Entonces es muy importante que recordemos, además también es muy importante recordar que aquí en la médula, ustedes recuerdan, tenemos que las vías espinotalámicas van a cruzarse a nivel de la médula espinal y eso hace que cuando estas vías se lesionan a nivel de la médula, la manifestación acá sea del lado contrario de la lesión, por la razón que se desvían aquí. Mientras que las demás vías, de las vías de los cordones posteriores, por ejemplo, o la vía córtico-espinal se van a manifestar de manera ipsilateral, o sea, se va a manifestar del mismo lado de la lesión. La razón específica y anatómica es porque estas vías se cruzan a nivel del bulbo raquídeo. Y lo mismo pasa con las vías cerebelosas, que una se cruza 2 veces y la otra pues definitivamente no se cruza. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante en el cerebro. Entonces, característica más importante aquí, la presencia también de síntomas motores sensitivos, pero a diferencia de las lesiones cerebrales, también hay que tener en cuenta que muchas veces se encuentra esa disociación sensitiva. Finalmente, el cerebelo es también muy importante, pero recordemos varias cosas. Los síntomas siempre son ipsilaterales, por lo que les comentaba de las vías cerebelosas, que una se cruza 2 veces y la otra no se cruza, y que esas alteraciones se dan principalmente en la parte de la coordinación y el equilibrio. Entonces, alteraciones como la alteración en la metría, en los movimientos o en la medición de movimientos, la alteración en la diadococinesia, que recordemos es cocinesia, es el movimiento alternante rápido, la alteración en el equilibrio, lo que a veces se conoce como la ataxia, que puede ser obviamente de origen cerebeloso o de origen periférico a nivel del oído, y la alteración del lenguaje a nivel de lo que llamamos la disartria. Esos síntomas son cerebelosos y se presentan en estos pacientes cerebelosos. Y es muy importante identificarlos porque, como les decía, pues pueden ser síntomas relacionados con esta estructura y se presentan generalmente de manera ipsilateral. Como está relacionado muy íntimamente aquí con el tallo cerebral,
pues podemos tener a veces combinación de síntomas cerebelosos con síntomas relacionados con el tallo cerebral. Eso también es posible. No necesariamente una lesión, pues se manifiesta en una única parte del sistema nervioso. Agradecemos entonces su atención a este video. Espero poderles haber aclarado un poco más sobre la ubicación de las lesiones. Igual si tienen preguntas en los comentarios del video las pueden hacer. Quedan muy atentos a podérselas responder. Muchas gracias a todos por su atención.